Sí. La grabación. Joya. Ahí vamos. Bueno. Primer ejercicio, sacado de un parcial, como verán. Esperen que busco mis notas. Lo que nos da es, bueno, tenemos una base desconocida de R4 y su base dual. Y después tenemos 4 vectores, de los cuales de 2 de estos sabemos las coordenadas en esa base B. Y además conocemos el anulador de los otros 2 vectores. ¿Sí? Y lo que queremos es calcular la dimensión del subespacio que generan B1, B2, B3 y B4. Si alguien ya lo pensó, ¿me quiere contar alguna idea? Yo tengo una idea, la cual vamos a terminar haciendo porque es en la que escribí todas las cuentas, pero me gustaría que si tienen otra idea en mente, me cuenten un poco qué se les ocurrió y charlamos. Yo intenté, o sea, pensé que me gustaría encontrar las coordenadas de B3 en base B y las coordenadas de B4 en base B. Perfecto. Y también pensé que como B3, B4 anulado a derecha es eso, si yo lo anulo por izquierda, capaz puedo llegar a conseguir algo útil, una expresión útil de B3 Perfecto. y B4. Perfecto. Pero O sea, después de eso no logré hacer mucho más. tu camino es encontrar esto. Y después ¿no? chequear dimensión triangulando Claro. con la matriz de S. Claro, y después, este es el camino que tomé yo, así que en este vamos a hacer las cuentas. Y después lo que podemos usar es que la dimensión de este subespacio que generan B1, B2, B3 y B4 es lo mismo que la dimensión del subespacio que generan sus coordenadas. ¿Por qué? Esta frase ya tiene que salir de memoria. Tomar coordenadas es uniso. Porque tomar coordenadas es uniso. ¿Sí? Así que este es el camino que tomé yo. Así que veremos cómo destrabar el lugar donde se haya trabado tu argumento. ¿A alguien se le ocurre otro? Definitivamente hay otros. Si no se les ocurre ninguno, les puedo comentar yo alguna otra idea. Había empezado a hacer el ejercicio de otra manera y me arrepentí por el camino, así que tengo otra alternativa, por la cual creo que se llega a algo razonable, pero con más cuentas. Extender a una base del dual y hacer algo con eso. Ok. Ok. Tendríamos que pensar cómo extenderla bien para después cuando volvés para atrás usar a las coordenadas de B1 y B2. ¿no? Fíjense que esto lo que está diciendo por esta construcción, salvo dividir por algo, es que si agarramos B3 y B4 y los completamos a una base, cuando tomemos base dual, acá van a aparecer, pasa que esto no se va a llevar bien, pero acá va a aparecer algo que está en el generado por Φ1 más Φ2 menos 3 Φ3. Perdón, del otro lado, ¿no? Acá, como son el anulador de B3 y B4, deberían aparecer algo parecido a estos. ¿Sí? El tema es que no podemos bien controlar qué poner acá o qué poner acá para que estas cosas aparezcan, ¿no? Podríamos bien extender esto a una base del dual, como me dijo Jean-Paul, y volver para atrás. El tema es que no sabemos si vamos a llegar a B3 y a B4 acá. Y ahí se pueden empezar a desfasar un poco las cuentas. ¿Sí? Como que es difícil no perder el control cuando querés mantener tanto la base de B como la del dual. Esas cosas no se suelen llevar bien, ¿no? Como una base determina la otra, tratar de modificar una va a modificar la otra y viceversa. No sé si llega a buen puerto. Habría que hacerle, creo, por lo menos por lo que estoy pensando, varias modificaciones a las bases eventualmente para llegar a esto. ¿Se puede usar la propiedad que usamos hoy en la teórica, que era que la imagen de F anulador es el núcleo de F traspuesta? O sea, vos decís Como- algo como imagen de F anulador es núcleo de F traspuesta. Para esto Sí. necesitamos una F.
Ok. Podrías Claro, pero definir, podríamos tratar de definir una F cuya imagen sean B3 y B4, por ejemplo, para poder usar esto, ¿no? claro, eso. Ok. No, es muy largo. Eh, el tema de nuevo es qué hacer con esto, ¿no? En algún momento hay que meter esto en algún lado, las coordenadas de B1 y B2. ¿Sí? En algún momento hay que compatibilizar estas cosas de algún modo. Y quizás lo que nos estamos perdiendo por mirar mucho esta parte es eso que vino primero, ¿sí? Que esto también nos da un poco de información sobre B1 y B2 junto con las FIES, ¿no? Estas cosas que están acá te dicen cuánto vale evaluarlos en la FI. ¿Sí? Recuerden eso, que las coordenadas en una base son evaluar el vector en la base dual. Eso en el fondo va a ser lo que voy a terminar usando por el otro camino. Entonces acá habría que definir una F conveniente y no se me ocurre cómo hacer entrar esto en esa parte. Algo, en el fondo, digamos, hay que decidir en qué lugar queremos mirar esta propiedad. Lo que me dijo Nicolás inicialmente es ir por este lado, que es calcular, entre comillas, directo esta dimensión. Y lo otro que podemos hacer, que se me ocurrió, es, si queremos mirar este problema en el dual, lo que podemos calcular es la dimensión del anulador. O sea, no perdamos de vista que lo que queremos calcular es esta dimensión, ¿no? O sea, que en algún momento, por eso decía, quedarse solo con cosas de B3 y B4 va a hacer que en algún momento estos dos vectores se pierdan en el camino. Otro camino es calcular la dimensión de este anulador. Ahí está. ¿Sí? Y si sabemos esta dimensión, hacemos 4 menos eso y listo, tenemos la dimensión del generado por B1, B2, B3 y B4. Y ahora, ¿cómo hacemos? Acá voy a bosquejar un poco las ideas con las que nos vamos a encontrar para hacer esto. ¿Cómo hacemos para meter los datos que tenemos acá? Bueno, si se fijan, esto es lo mismo. Los datos que tenemos acá. Sabemos cuál es el anulador de B3 y B4, ¿no? Entonces, para poder usar eso, lo que podemos hacer es separar esto así. El subespacio que generan estos cuatro es lo mismo que esta suma de subespacios. Y después tomarle anulador. Y esto es lo mismo que tomar este anulador e intersecarlo con este anulador. Y esto es conocido. ¿Sí? O sea que ahora lo único, entre muchas comillas, que habría que hacer es calcular este otro anulador, ¿no? Y calcular el anulador de B1 y B2, fíjense que sabemos cosas de cuánto valen las FIES en B1 y en B2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá no es que no tenemos ninguna información, sino que sabemos que las coordenadas de B1 en base B son evaluar esto, el vector este, en la base dual de B, o sea que Φ1 de B, Φ2 de B, Φ3 de B y Φ4 de B. Y lo mismo con las coordenadas de B2. ¿Sí? Y esto sabemos, además, que es 1, 1, 0, 0. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, por ejemplo, Φ1 menos Φ2 anula a B1. Por ejemplo, entonces está en el anulador de B1. El tema es que no va a estar en el anulador de B2. Lo que podríamos hacer es tratar de calcular el anulador de B1 y B2. O bien a ojo, que si lo miran fijamente no es tan difícil de calcular. Lo que habría que conseguir es una forma de jugar con los coeficientes de B1 y de B2 en base B para que los dos den 0. Por ejemplo, si haces el primero menos el segundo más el tercero, en los dos da 0. ¿Sí? Y eso nos dice que Φ1 menos Φ2 más Φ3 anula a B1 y a B2. Esto lo estoy haciendo porque es muy fácil hacer la cuenta a ojo, ¿no? En general no es tan fácil. Y si hacemos, no sé, Φ3 menos Φ4 anula a los dos. También. ¿Sí? Y ahí tenés dos elementos del dual linealmente independientes que anulan a B1 y a B2. Y tiene la dimensión correcta, tiene que ser el anulador. O sea que este camino
con un poco de esfuerzo converge a algo razonable. Lo vamos a dejar acá, pero como verán, se puede llevar el problema a esos términos. El camino que sí quiero que hagamos las cuentas completas es el otro, el que me dijeron inicialmente, que va a ser calcular la dimensión del subespacio que generan las coordenadas de B1, B2, B3 y B4, y eso va a ser la dimensión de este subespacio. Entonces, ¿qué sabemos sobre las coordenadas de B3 y B4 en base B? En principio, nada. ¿Sí? Así que voy a escribir ese nada que sabemos, que es, vamos a llamar a B3 en base B, A, B, C y D. Y a B4 en base B lo vamos a llamar A', B', C', D'. Ahora, yo digo que algo sabemos de A, B, C y D, no son cualquier cosa, ¿no? ¿Qué sabemos sobre esto? ¿Qué funciones los anulan? Sabemos qué funciones anulan a B3 y B4, perfecto, eso nos va a servir en un cachito, pero sobre A, B, C y D, ¿cómo se relacionan con...? Son phi del vector asignado por Perfecto. Perfecto. Recuerden que, de nuevo, tomar coordenadas en una base es evaluar en la correspondiente base dual. O sea que, como la base dual de B es B estrella, que era φ1, φ2, φ3, φ4, esto no es otra cosa que φ1 de B3, φ2 de B3, φ3 de B3 y φ4 de B3. Y esto lo mismo, pero con B4. Y ahora usamos también lo otro que me dijeron, que es, sabemos ciertas combinaciones lineales de φ1, φ2, φ3, φ4 que anulan tanto a B3 como a B4. ¿No? Entonces, sabemos que φ1, esto estoy copiando lo que era el anulador, esto en B3 vale 0, y φ1 menos φ4 en B3 también vale 0. ¿Sí? Esto es porque estos dos generaban el anulador. Entonces sabemos que estos dos valen 0, entonces lo que sabemos es que cierta combinación lineal de A, B, C y D vale 0 y cierta otra combinación lineal de A, B, C y D también vale 0. ¿No? Esto es lo mismo que decir A más B menos 3C es igual a 0 y A menos D es igual a 0. ¿Está bien? Y de acá despejamos alguna relación entre A, B, C y D. Perdón, muy boluda la pregunta, Dale. pero no me terminé de cerrar. Eso sería Dale. porque evaluar en B3 es transformación lineal y lo podés distribuir, ¿no? Básicamente. Exactamente. Por- En realidad, más que eso es por definición de suma y resta de funciones, ¿no? ¿Qué es hacer f más g en x? Esto es f en x más g en x. Ok, claro, claro. Sí, sí. ¿Sí? Perdón. No sabía si estaba hablando. Está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Para que esto ande bien, hay que entender por qué eso está bien. Así que está muy bien la pregunta. Bien. Entonces, y fíjense que acá hacemos lo mismo con los A' y B', ahora lo decimos, pero esto nos dice que entonces B3 en base B era ABCD, pero ahora podemos escribir A, 3C menos A, C, A. ¿Sí? Y análogamente, porque teníamos exactamente lo mismo para B4, B4 en base B se va a escribir como A', 3C' menos A', C', A'. ¿Sí? Y fíjense que tanto las coordenadas de B3 en base B como las coordenadas de B4 en base B nos caen en cierto subespacio de R4. ¿Sí? Acá es como que volvimos al principio de toda la materia, ¿no?
Esto nos dice que B3 en base B se escribe como A por 1 menos 1, 0, 1 más C por 0, 3, 1, 0. Entonces fíjense que lo que tenemos es que las coordenadas de B3 en base B y las coordenadas de B4 en base B pertenecen al subespacio de R4, porque ahora que estamos en coordenadas estamos en R4, generado por 1, menos 1, 0, 1 y 0, 3, 1, 0. ¿Se ve de dónde sale esto? Sí. ¿Sí? Los dos, fíjense que los dos se escriben como una combinación lineal de estos dos vectores con coeficientes A y C y A' y C'. ¿Sí? Ahora bien, me gustaría decir que el subespacio que generan estos dos es este, ¿no? Fíjense que acá tenemos dos tipos que pertenecen a un subespacio de dimensión 2. ¿Cómo podemos garantizar que lo generan? No entendí la pregunta. Yo tampoco. No, vuelvo para atrás, vuelvo un poco para atrás, así ubico dónde estamos en el ejercicio. Recuerden que lo que queremos es ver... Ok, sí. Ahí me dijeron la dimensión del anulador. Fíjense esto. ¿Qué es? El problema que vamos a resolver es mirar la dimensión del generado por estos 4 vectores en coordenadas. Y fíjense que B1 y B2 en coordenadas los tenemos y acabamos de conseguir a B3 y a B4. Está bien, escritos en coordenadas son esto. El tema es que quedaría medio feo, se puede hacer, pero quedaría medio feo ponerse a triangular una matriz donde estén estos vectores, ¿no? Porque son molestos. ¿Sí? Ahora bien, lo que digo es que podemos, en lugar de triangular una matriz con estos vectores, triangular una matriz con estos dos vectores. ¿Sí? Que eso es mucho mejor, ¿no? Porque ahora tenemos 4 vectores súper explícitos y los triangulamos y listo. ¿Sí? Queremos saber la dimensión del generado por B1 y B2 en base B y estos otros dos vectores, los metemos a los 4 en una matriz y listo, se acabó la gracia del ejercicio. ¿Sí? Triangulamos hasta que lleguemos a algo escalonado, se terminó. Ahora bien, ¿por qué en vez de B3 en base B y B4 en base B podría poner estos dos? Bueno, para eso deberíamos saber de algún modo que el subespacio que generan B3 y B4 es lo mismo que el que generan estos dos. ¿Sí? Ahora, el subespacio que generan B3 y B4 no tiene por qué ser este, sino que podría ser algo más chiquito, ¿no? Podríamos tener dos vectores adentro de este subespacio y que generen algo más chico. Por ejemplo, si los dos, para exagerar un poco, fueran el 1 menos 1, 0, 1. ¿Sí? Pero, como me dijo Agustín en el chat, si se fijan, el anulador de B3 y B4 tiene dimensión 2. Espero que nadie dude ni un segundo en que estos dos vectores del dual son linealmente independientes, no son múltiplos uno del otro. Fin. ¿Sí? Entonces, como la dimensión del anulador de B3 y B4 es 2, la dimensión del generado por B3 y B4 también es 2. Entonces, recordemos que la dimensión del generado por B3 en base B y B4 en base B es la misma que la dimensión que el que generan B3 y B4 sin base, y esto es 4 menos la dimensión del anulador de B3 y B4. ¿Sí? Este 4 menos es porque estamos en R4. Y esto es 2. ¿No? Sabíamos que esto estaba generado por Φ1 más Φ2 menos 3 Φ3 y Φ1 menos Φ4, y ahí es casi que obvio y no pretendo que escriban más que son LI, porque no son múltiplos. Fin. Así que esto da 2. O sea que estos dos tipos pertenecen a un subespacio de R4 de dimensión 2
Y ellos mismos generan un subespacio de dimensión 2. Así que tiene que ser el mismo subespacio el que generan estos dos y estos dos, ¿no? Ahí de nuevo estamos usando algunas cosas que ya usamos varias veces hace bastante, así que las voy a mencionar, que es como las coordenadas estas, pero en realidad son vectores de R4. Están en el generado, ya me olvidé cuáles eran, acá iban dos vectores. Ah, los tenemos ahí arriba, por suerte. 1, menos 1, 0, 1 o menos 1. Esto no es un menos, 1. ¿no? Gracias. Esto parece que era un menos, pero no. Y 0, 3, 1, 0. Entonces, el generado por estos dos está acá adentro. Está contenido en esto. Vamos a ponerle un nombre a esto porque ya me estoy volviendo loco. Vamos a llamarlo S. Qué mala idea. S. Y ahora, están uno contenido en el otro y tienen la misma dimensión finita. Como la dimensión de S es igual a 2, son iguales. Esto es igual, no tiene la misma dimensión, sino que es igual a S. ¿Sí? Y ahora bien, ¿de qué nos sirve todo esto? Bueno, que volviendo atrás, lo que queríamos era la dimensión del subespacio que generan las coordenadas. Entonces queríamos la dimensión del generado por B1 en base B, B2 en base B, B3 en base B y B4 en base B. ¿Y cuál es la gracia de haber hecho todo esto? Que si acá lo partimos en dos, o sea, en una suma de subespacios, esto lo podemos escribir como dimensión de el generado por los primeros dos, que ya los tenemos, esto lo tenemos explícito, más el generado por los otros dos, esto es S. Y este subespacio ya lo conocemos, ¿no? El generado por las coordenadas, las tenemos en el enunciado, eran 1, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, menos 1. Más S. ¿Sí? Y de nuevo, esto lo sabemos. Esto es la dimensión del generado por 1, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, más el generado por 1, menos 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0. Y acá estamos en un problema de principio de la materia en el cual se acabó el dual, se acabó todo. Lo único que hay que hacer es ver qué dimensión tiene este subespacio de R4. ¿Sí? O sea que acá llegamos a un terreno súper tranquilo en el cual los podemos meter en una matriz y triangular. ¿Está bien? Entonces calculamos esta dimensión triangulando y acá, volviendo todo para atrás, resolvimos el ejercicio. Entonces triangulamos. Juan, Dale. ¿hacía falta esa separación que hiciste de generado por B1 y B2 más el generado por B3 y B4 y eso después de escribirlo como S? O sea, ¿es una justificación necesaria? Yo porque Buena ahí no pregunta. entendí mucho. Buena pregunta. No sé si es necesaria. Sí, en el camino por el cual lo resolví yo, me parece que habría que escribirlo. Porque, digo, en principio queremos ver, o sea, en el fondo lo que queremos ver es que podemos intercambiar a estos dos con estos dos, ¿no? Sí. Ah, ¿Y ok. cómo hacemos eso? Solamente tenés el ¿Por qué vale generado por intercambiar a en estos dos S. por estos dos? Eh,
Claro, ok. Sí, podríamos acá decir que el generado por B3, o B3 y B4 generan lo mismo que estos dos y podemos intercambiarlos. De algún modo tengo que decir que puedo sacar los vectores que están y poner otros que a mí se me cante sin alterar el ejercicio. ¿Está bien? Ok. Con palabras, de algún modo hay que justificar que podés intercambiar lo que hay acá. ¿Sí? En realidad, lo que estamos usando de fondo, es que si querés calcular el generado por varios vectores, en este caso serían 4, esto es lo mismo que el generado, vamos a poner lambda, beta, y siempre y cuando estos dos sigan siendo LI. Porque te va a dar la misma dimensión. Pero en el fondo lo que estás usando es que estos y estos generan lo mismo, entonces no sé si Feli anda por ahí y quiere pensar en esto, no lo vamos a obligar. No sé si hay otra, o sea, seguro hay otra forma, pero algo hay que decir, ¿no? Para mí, sí, para mí esta es la más rápida de alguna manera. Sí, hay que justificarlo de alguna manera. Claro, está bien. Sí, esto fue lo que escribí en mi hoja, por así decirlo, que es, de algún modo tengo que justificar por qué puedo cambiar dos vectores de lo que quiero generar y poner otra cosa. ¿Sí? Está muy buena tu pregunta. ¿Hace falta todo esto? Algo hay que decir. No sé si precisamente esto, pero algo hay que decir porque me estás cambiando los vectores. Y cómo sabemos que estamos generando lo mismo. ¿Está bien? Y haber escrito que el generado por B3 y B4 sea ese, que tiene una escritura explícita, no es suficiente para decir que podés triangular los 4 puntos y ya está. Vamos de nuevo. A ver, ¿me repetís? Sí. Nosotros habíamos encontrado que B3 en base B y B4 en base B eran exactamente el generado por 1 menos 1, 0, 1 y 0, 3, 1, 0. Claro. Y obtener esa igualdad no te asegura que cuando los pones a los 4 dentro de unas cuñas, Sí. que sea lo mismo que tenerlo por separado. Eso sí te asegura que sean lo mismo porque podés cambiar el generado por B3 y B4 por S. O sea que si querés acá, pero en el fondo, si te fijas, es lo que hice, ¿no? Que acá lo que podés hacer es tachar y poner S. Sí. ¿Sí? Y en el fondo terminamos cayendo Creo un que poco lo que me confunde es cuando sí. Creo que lo que me confunde es tipo separar el subespacio en dos, que justifica el reemplazo. O sea, separar el subespacio en dos, o sea, separar a B1 y B2 y a B3 y B4. Y a B3 y B4. Esto en el fondo lo hice porque quiero hacer ese reemplazo que vos decís, que quiero sacar el generado por B3 y B4 y poner S. El tema es que acá, en principio, no tengo solo el generado por B3 y B4, sino que tengo a B1 y a B2 ahí molestándome. Lo bueno es que, como son subespacios, puedo partir y decir, bueno, esta es la suma de estos dos y reemplazo como yo quiero. ¿Sí? Ahí más o menos te cierra por qué la vuelta de tuerca de esto. Quiero usar lo que vos decís y en principio no puedo, bueno, me las arreglo para que queden solos, cambio y vuelvo para atrás. ¿Sí? Claro. Ok. Bien, está muy buena la pregunta. Si se fijan, fue la parte quizás más técnica de todo el ejercicio, en la cual no estábamos haciendo estrictamente cosas con el anulador, sino que fue jugar con suma de subespacios y ver por qué triangular esto nos va a llevar a una solución cuando en principio no tenía por qué. Bueno, los vectores son estos. Les cambié el orden a propósito.
Pero como ya sabemos, cambiar el orden no altera dimensión ni nada. Así que vamos a triangular acá y le vamos a restar fila 3 menos fila 1 y eso ponerlo en fila 3. Y fila 4 también menos fila 1 y ponerlo en fila 4. Hice las cuentas, pero la otra vez también las había hecho y me habían salido mal, así que presten atención, pero esta vez me quedó algo razonable. Entonces estas dos primeras quedan igual. Restamos 0, restamos menos 2, restamos 0, restamos 1. Y ahora F4 menos F1, restamos 0, restamos menos 1, restamos menos 1, restamos menos 1. Y si se fijan rápidamente, si a la fila 2 le sumás la fila 3 y la 4, te da 0, 0, 0. Eso serían, recuerden que eso deberían ser dos operaciones, pero no vamos a tomar la licencia de hacerlo en una. Así que acá quedaría 0, 3 menos 2 menos 1, 0, 1 más 0 menos 1, 0, 0 más 1 menos 1, 0. Y esto tiene rango 3. O sea que la dimensión del subespacio generado por las filas es 3 y terminamos. ¿Sí? Si acá quieren hacer un paso más de triangulación, sería a este restarle 2 veces este, pero se ve a ojo que eso no hace falta, ¿no? Que estas dos filas ya son LI con esta, listo. Entonces, la dimensión del generado por B1, B2, B3 y B4 es igual a 3. ¿Sí? Acá no hay mucho más que decir porque ya lo dijimos. Dijimos que la dimensión del generado por estos en base B era lo mismo que la dimensión de esta, la acabamos de calcular y es 3. Y esto al principio de todo dijimos es lo mismo que lo que queremos calcular porque tomar coordenadas es un ISO. Así que acá termina el ejercicio, no hace falta que volvamos a decir todo eso. ¿Sí? Ya lo dijimos antes. Fin. Termina acá. ¿Sí? Fíjense de nuevo, para cerrar un poco ideas importantes, usamos fuertemente que tomar coordenadas en la base es evaluar en la base dual. ¿Sí? No se olviden de eso, que te ahorra una cantidad gigante de cuentas, no hace falta meter matrices de cambio de base ni ninguna otra cosa. Eso. Usamos de nuevo, como por 20ª vez, que tomar coordenadas es un isomorfismo y eso te permite ir a trabajar en coordenadas y no perder ninguna propiedad. Usamos esta correspondencia de dimensión del subespacio y dimensión del anulador, importante. Y acá hubo este detalle técnico al cual prestarle atención para ver por qué podemos cambiar los vectores B3 y B4 por cualquier otro conjunto de generadores del mismo subespacio. ¿Sí? En el fondo esta es la justificación de por qué podés cambiar de generadores en un subespacio y mantener la dimensión. Perdón, ¿te puedo comentar algo? Sí, Me estaba haciendo ruido ahora que lo subiste y lo pude volver a ver, me parece que me cerró, pero por si las dos le pregunto. Cuando vos le tomás coordenadas a uno o dos vectores, te da un número exacto. No te puede dar el generado por algo. Pero ahí lo que estás diciendo, en la primera vez que pasaste a la derecha, es que las coordenadas de esos vectores las podés encontrar dentro de lo que eran esos otros dos vectores. Sí. Entonces, si tomás generador de los dos lados, el generado de las coordenadas de los dos vectores está dentro del generado de los otros dos, y por eso después... Exactamente. Exactamente. Ok. Como bien decís, cuando vos tomás coordenadas, eso nos dio esto, A, 3C menos A, C, A. Y ahora mi problema, o sea, digo, el ejercicio podría haber seguido con agarrar este vector, agarrar este otro vector, e ir a una matriz de 4×4 donde estaban las coordenadas de B1 y de B2 en base B y estas dos cosas. El tema es que ahora hay que sentarse y triangular eso. Y van a quedar A, C, A' y C' dando vueltas. Toda esta cuestión técnica por la cual nos sumergimos fue para poder meter vectores sin A y C, A' y C' dando vueltas. ¿Se ve eso? Por más de que sea horrible, ¿hubiera salido con eso? La verdad,
No sé, debería salir, pero me parece que no vale la pena ir a buscar. Que me parece que se va a complicar muchísimo. Sí, sí. Porque va a haber muchos A y C y A' y C' dando vueltas por ahí. Y además lo que hay que recordar es que estos dos vectores son LI, B3 en base B y B4 en base B. O sea que en algún momento hay que usar eso también. Porque eso lo usamos fuertemente nosotros, ¿no? Dijimos, estos dos vectores, además de que viven acá adentro, son LI. ¿Por qué? Porque su anulador tiene dimensión 2. Entonces, si no usábamos eso nunca, creo que nos íbamos a complicar mucho. La verdad es que yo llegué acá y dije, che, esto se va a poner horrible si quiero triangular. O sea, este ejercicio me senté y lo pensé de punta a punta y fui tratando distintos caminos hasta que llegué a esto. Y una posibilidad en un momento fue sentarme y triangular esto y dije, no, eso no va a pasar. ¿Cómo esquivo triangular esto? Bueno, pasando a generadores del mismo subespacio concretos y lindos. ¿Sí? Por ahí vino esta vuelta de pasar a otros vectores, ¿sí? De no querer trabajar con esto. ¿Está bien? Joya. Sí, sí, sí. Vale. Ejercicio para el hogar, si quieren algún día sentarse y tratar de hacer la cuenta. Sí, Feli. Me viste de silenciarme. Sí. Un comentario sobre Vale. lo que hablaban al principio del ejercicio, de si se puede resolver eligiendo una F copada. Bueno, dada la versatilidad de las transformaciones lineales, seguramente sí. En este caso, se puede definir una F que vaya del generado de B1, B2, B3, B4 y vaya a parar a R2. ¿Y qué hace esa F? Calcula Φ1 más Φ2 menos 3 Φ3 y calcula Φ1 menos Φ4. Eso lo ubica en cada coordenada de R2. Con esa F, si le calculan núcleo y dimensión y usan el teorema de la dimensión, sale el ejercicio. Perfecto. O sea, vos decís de mandar esto a Φ1 más Φ2 menos 3 Φ3 en X, coma Φ1 menos Φ4 en X. Sí, eso, pero la F restringida al generado por B1, B2, B3 y B4. Ah, cierto, cierto. Dale. Claro, porque en principio no sabemos si eso es R4. Claro. Perfecto. Y además quiero que cuando use el teorema de la dimensión, quiero que me aparezca el subespacio Claro. cuya dimensión quiero averiguar. Y van a ver que es fácil probar que la imagen tiene dimensión 1 y el núcleo de esta F tiene que ser el anulador de Φ1 más Φ2 menos 3 Φ3, Φ1 menos Φ4, que ya lo tenemos, intersección el generado por B1, B2, B3, B4, que como B3 y B4 ya están, en el fondo lo que les va a pasar es que el núcleo de la F va a ser el anulador que les dan en el ejercicio. Entonces ya tienen el núcleo de la F con dimensión 2, calculan que la imagen tiene dimensión 1 y les da que el espacio tiene dimensión 3. Joya. Buenísimo. Entonces ahí, gracias Feli por pensar eso en el background, no sé, en segundo plano, ahí está. Y como verán, si pulís la idea, suele haber muchos caminos. ¿Sí? Esto no lo había pensado inicialmente y como vieron, como dijo Feli, era una muy buena idea, sobre todo porque voy a confiar en Feli en esto, que después determinar las dimensiones que aparecen por acá va a ser algo que va a salir. ¿Sí? Porque en principio se te puede ocurrir esto y decir, uy, ¿y ahora cómo pruebo que la dimensión es lo que tiene que ser? Bueno, les recomiendo pensar en esto y para así practicar otra forma de hacer el ejercicio y cerrar un poco las ideas. Pero funciona. Buenísimo. Ahora me quedé yo con la intriga, así que probablemente después también haga las cuentas. Vamos con el segundo de los ejercicios, que es un ejercicio que ya charlamos la otra vez, con lo cual no vamos a dar toda la introducción de nuevo.
pero quería que charlemos esa otra solución que había quedado por la mitad o algo así la otra vez, ¿sí? Que era la solución más terrenal, por así decirlo, de sentate, querés que la matriz tenga esta forma, vamos a modificar las cosas para que la tenga. Entonces, no sé si recuerdan el enunciado, pero lo voy a copiar acá porque no nos cuesta nada. Lo que teníamos era una transformación lineal que iba de B en B, que cumple que hay un vector no nulo, tal que f de b es igual a b. Y lo que queremos es probar que si mirás la traspuesta, ahora vale una versión parecida de esto para la traspuesta, que es hay un phi en el dual no nulo, que la traspuesta lo deja fijo, ¿sí? Y acá un mini comentario es que si acá ponen un lambda por b, acá aparece un lambda por phi. O sea que vale una versión más general de esto. ¿Sí? Si no me equivoco, en el turno de la mañana subieron esta versión en los ejercicios de hoy. Y ya que estaba, les robo la idea. Bueno, entonces, para poder hacer alguna cuenta que viene después, como B tiene dimensión finita, vamos a decir que tiene dimensión n. ¿Sí? Y sigamos la misma idea del otro día. No sé si la recuerdan, pero la recordamos, que es, como este vector B es distinto de 0, lo podés completar a una base. ¿Sí? Y a esa base yo la llamé B1. Esta base va a ser B, B2, hasta Bn. ¿Sí? Y así, o sea que eso es lo mismo que encontrar. Esto es lo que queremos. Entonces, lo que queremos es encontrar una base del dual, vamos a llamarla B', que tenga esta forma. Esto es phi, no phi1. Que tenga esta forma y que cuando mirás F traspuesta en base B', fíjense que F traspuesta de phi sea igual a phi, quiere decir que la primera columna de esto es así. Y acá puede haber lo que quieras. De hecho, lo voy a poner porque ahora vamos a usar estos numeritos. Vamos a poner lambda 2 hasta lambda n y acá una matriz A. Está bien que lo que queremos es hallar una base de esta forma y el ejercicio se termina, ¿sí? Porque esto diría que F traspuesta de phi en esta base B' es 1, 0, 0, 0, 0, o sea, F traspuesta de phi es igual a phi, fin. ¿Sí? Y phi, como está dentro de una base, es no nulo, se acabó. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos, si completamos esta base, es que la matriz de F en la base B1 cumple esto que queremos, ¿sí? Porque fíjense, la matriz de F en base B1 tiene aplicarle F a los vectores de la base B1 y escribirlos en base B1. Como F de B es B, tenemos esto. 1 y todos ceros, y acá ni idea. ¿Sí? No nos importa en principio. El problema es que si queremos pasar de la matriz de F a la matriz de F traspuesta, tenemos un ejercicio en la guía que nos dice que hay que transponer la matriz. Entonces vamos a tener un impedimento. El ejercicio es el 17.4. Que voy a escribir un caso particular, que es el que nos importa, dice algo un poco más general porque habla de dos bases. Pero en nuestro caso, si B es una base de B y B estrella es su base dual, si tenés una F que es un endomorfismo de B, entonces la matriz de F y de F traspuesta se relacionan transponiendo. Que por algo se llama traspuesta, ¿no? Ahí cierra todo.
¿Sí? ¿Qué pasa? Si agarramos la base dual de B1, no vamos a tener esto. Vamos a estar en problemas porque ahora estos ceros buenísimos que teníamos se pasan a la primera fila. ¿Sí? Pero fíjense que entonces lo que queremos es al revés. Querríamos conseguir una base B, que la matriz de F en la base B tenga un 1 acá arriba y todos ceros en la primera fila. Porque así cuando transpones conseguís la phi. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Ahí escribo eso. Entonces, esta base B' que estamos buscando es lo que queremos, ¿no? Vamos a resaltar esto, así no lo perdemos. Lo que queremos es esto. Si encontramos esto, se terminó el ejercicio. Entonces, vamos a llamar, a ver cómo llamen las cosas acá. Entonces, si B es la base dual, predual de B', queremos que la matriz de F en base B, que no es otra cosa usando esto, que la matriz de F traspuesta en base B' y traspuesta, tenga esta forma. Acá lambda 2 hasta lambda n, ni idea. Todos ceros, y acá, bueno, nos debería quedar una A traspuesta. ¿Está bien eso? Si conseguimos una base B tal que la matriz de F en esta base B se vea de esta forma, ganamos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Si alguien no está de acuerdo, este es el momento de que lo diga. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos dice esto? Fíjense que lo que nos diría es que si la base B es de esta forma, digamos W1 hasta Wn, lo que esto nos diría es que f de W1, bueno, es 1 por W1 más lambda 2 por W2, así hasta lambda n por Wn, pero lo que más nos importa son estos ceros, ¿no? Fíjense que estos lambdas ni pinchan ni cortan. Lo que nos importa es esto. ¿Sí? Fíjense que eso lo que nos está diciendo es que si haces f de el WJ, eso se escribe como 0 por W1 más cosas por los WK. Para mantener la notación, pero esto no es para nada importante, acá debería decir AJK. ¿Sí? Donde estos son los coeficientes de esta matriz. Pero, quizás hay que corregir acá un índice. La verdad es que no nos importa. ¿Sí? Lo que nos importa en realidad es que f de WJ está en el generado por W2 hasta Wn. ¿Sí? Por eso no le estoy dando mucha bola a qué número tiene que haber acá. Lo que nos importa es este 0. ¿Sí? Esto no importa que diga acá. No importa que diga. ¿Está bien? Lo que queremos es conseguir un 0 acá. Todo lo demás nos da igual. Entonces, en el fondo, si queremos decir un poco en palabras, y acá yo me escribí un poco en palabras, lo que queremos es que al aplicar f a los vectores de la base, queremos que f de W2 hasta f de Wn no tengan componente en W1. ¿Sí? Eso es muy informal, pero de nuevo, para darnos una idea de qué es lo que queremos. ¿Sí? Ahora bien, hay que construir esta base B. ¿Sí? Una base tenemos. Lo que pasa es que está mal lo que hace esta base, porque si se fijan, tenemos esta base hasta ahora, ¿no? Fíjense que empezamos todo esto diciendo vamos a completar una base, y en esa base la matriz se ve así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esa matriz se ve así, acá le quería poner, soy un salame. Quiero ponerles los lambdas a esto, ¿no? No, está bien. Entonces, en principio tenemos estos asterisquitos acá. Bueno, ¿qué nos dice eso? Fíjense que
si la matriz de F en esta base B1 que teníamos inicialmente era 1, 0, 0, 0, 0, y acá de nuevo le voy a poner nombre a esto porque me importa lo que digan. Acá no nos importa eso, recuerden que esta parte no pincha ni corta, no quiero que nos perdamos en esos índices. ¿Qué nos está diciendo esto en términos de F de los vectores de la base B1? Que ya que estoy la recuerdo acá. Bueno, nos dice que F de B vale B. Y después nos dice un montón de cosas sobre las F de los demás. Pero en principio, F de B2 se va a escribir como lambda 2 por B más ciertas cosas, vamos a poner de K igual 2 hasta N, alfa 2K, BK. Y de nuevo, estos alfas salen de la matriz asterisquito esta, pero no nos importan para nada, ¿sí? Para lo que hace el ejercicio. Así que de nuevo, si quieren acá pongan lo que sea, no hace falta que sean tan específicos. Con alfa 2K podemos poner para cada uno una cosa distinta, una letra distinta, no importa, no los vamos a usar nunca. Y acá seguiríamos hasta f de bn, que va a ser lambda nb, más la suma desde k igual 2 hasta n de alfa 2k, perdón, nk, bk. ¿Y qué es lo que nos gustaría hacer? Lo que nos gustaría es poner ceros acá, ¿no? No es la... Ahí está. Por algún motivo no se había cambiado el color. Lo que nos gustaría es poner ceros ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para poner ceros ahí? ¿Qué habría que hacer? Esta es la parte en la que les abro la pregunta a ustedes. Si es ni idea, puede ser ni idea la respuesta. Si recibiendo... Pasa que no queremos transponer porque justamente lo que queremos es poner ceros acá para después transponer. Y que nos queden ceros en la primera columna, ¿no? Esto está al revés de lo que querríamos y por eso nos estamos tomando este trabajo. ¿Sí? Si vas haciendo F de ponerle B2 menos lambda 2 de B, ¿no te va generando ceros? Perfecto. Sí. Fíjense que acá tenemos al B dando vueltas que además es F de B. ¿Sí? Entonces, como bien me dijo Jorge, podemos aprovechar eso, que es, fíjense que en principio si en todos restamos lambda 2 por B hasta lambda n por B, por ejemplo, hagámoslo para el B2 y para todos los demás va a ser lo mismo, vamos a obtener algo así, ¿no? F de B2 menos lambda 2 por B es igual a 0 por B, buenísimo, se parece a lo que queremos, más la suma desde K igual 2 hasta N de alfa 2K BK. Digo buenísimo, esto es lo que queremos porque recuerden, lo que queríamos es una base que F de los vectores desde el segundo hasta el último, acá debería decir J mayor o igual que 2, queríamos que F de los vectores de esa base, en el primer vector de la base tengan un 0 y después lo que quieras. Y acá no estamos tan lejos de eso, si se fijan, ¿no? El tema es que de este lado izquierdo debería decir F de alguien. Y acá es donde usamos de nuevo fuertemente que B es F de B. Esto es F de B2 menos lambda 2 F de B. Esto es 0 por B más la suma desde K igual a 2 hasta N de alfa 2K BK. ¿Sí? Y del lado izquierdo usamos que F es transformación lineal. Esto es F de B2 menos lambda 2 por B. Y esto es de la forma que queríamos. F de cierto vector te da 0 en la primera componente y en las demás lo que quieras. Por eso decía, ni nos preocupa los que diga acá y pongamos la letra que pongamos, esto va a andar bien, ¿no? Porque lo que nos importa es poner un 0 en este primer coeficiente. Bueno, llegamos a no sé qué hay ahí. Ah, ya sé lo que hay. ¿Está bien? Entonces, la base que vamos a tomar
Acá, como dice B2, hacemos lo mismo con B3 hasta Bn. ¿Sí? La base que vamos a proponer, que la llamamos B, si no me equivoco, vengo esquivando a usar esta letra desde el principio. Si se fijan, llamé B1 a la base del principio. Y dije, si B es la base predual de B' y toda esta base que teníamos del principio se llama B1 para llamar B a la base que queremos ahora. Esta base B va a tener al vector B y después B2 menos lambda 2 por B, B3 menos lambda 3 por B, hasta Bn menos lambda n por B. ¿Sí? Y acá hay que hacer dos cosas. En realidad una ya la hicimos, que es, por construcción de las cosas, por cómo las armamos, ya no hay que chequear que la matriz de F en base B tiene esta forma, ¿no? Acabamos de armar esto para que la matriz de F en base B tenga un 1 acá. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Todos ceros en esta parte. ¿Sí? Acá ni idea y acá ni idea. De hecho, acá deberían ir ceros también, ¿no? Este ni idea es mentira. Acá también hay ceros. Porque F de B es B. A B no lo modificamos. ¿Sí? Entonces, si B' es la base dual de B y sugerentemente la vamos a llamar phi, phi2, phi n es la base dual de B, la matriz de F traspuesta en esta base, B estrella debería decir acá, si seguimos la notación de siempre, pero bueno, se entiende. Esto debería ser la matriz de F en base B traspuesta, o sea, 1, ceros, ceros y asterisquito traspuesto. Y entonces, F traspuesta de phi es igual a phi, ¿no? Porque F traspuesta del primer vector de la base es mirar estas coordenadas en la base. Es 1 por phi más 0 por todos los demás. Perdón, Yo digo que... Dale. ahí cuando decís f traspuesta por phi, ¿lo estarías multiplicando por un vector que tienen sus coordenadas? Fíjate que esto en realidad es evaluar, ¿no? Sí. F traspuesta de phi es igual a phi. Pero en realidad, si esto lo querés ver acá en coordenadas, esto es de las consultas de antes, lo vamos a borrar. Chao. 1, 0, 0, 0, 0, porque es el... Claro. Sí, sí, Si sí. querés esto en coordenadas, fíjate que F traspuesta de phi en base B' no es otra cosa que hacer esto. ¿Sí? Claro, Y esto es E1 y esto, la primera columna es E1. ¿No? Porque multiplicar por el iésimo canónico te devuelve la iésima columna de la matriz. Y la primera columna de esta matriz es E1. ¿Está bien? O sea que F traspuesta de phi en base B' es E1, con lo cual F traspuesta de phi es 1 por phi. Joya. Sí, sí, gracias. Yo digo que dejé un pequeño agujero en la solución del ejercicio. A ver si alguien me puede decir. Que creo que... Dale. Que creo que fue el mismo que dejamos la vez pasada. La vez pasada, digo, en la clase anterior que di yo, no en la de Félix. O sea, en un momento hicimos todo un argumento y dije, che, acá hay un agujero en alguna parte. ¿Ven cuál podría ser? Probar que la base que propones es base. Exactamente. Dije, tomo la base B igual a esto y en ningún momento me senté a ver que eso era una base, ¿no? Y quizás todo muy lindo, pero esto no es una base y rompiste todo, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué B es una base? Y con eso se cierra el ejercicio. Es porque la dimensión dijimos que era L, ahí tenés n vectores LI. O sea, en Estos B1. son
n vectores. En B1 tenías n vectores LI, por cómo lo definiste. Y estas son combinaciones de eso. Ajá. Así que, o sea, lo podrías probar con una cuenta fácil o con palabras, ¿no? Que eso Sí, sería. en el fondo, acá estamos, si se fijan, ahí en el chat me dijeron, genera B1. Claro, si se fijan, todos los vectores de la base original están en el generado por B, ¿no? Porque si haces el segundo vector más el primero, obtenés B2, si haces el tercer vector más el primero, obtenés B3 y así, ¿no? Entonces acá, además, B2 hasta Bn pertenecen al generado por B, ¿no? Cada uno es BI, se escribe como BI menos lambda B, más lambda B, perdón, menos lambda B, una cosa así. ¿Cuál era? A ver, voy a escribir las cosas correctamente. B2 menos lambda 2B más lambda 2B. Ahí. Entonces, BI se escribe como BI menos lambda IB más lambda IB. Y esto pertenece al generado por B. Y B pertenece al generado por B. Esto no nos importa. Juan, tengo una duda. En la parte en la que escribiste f de b igual a b, o sea, cuando lo empezaste a escribir con una sumatoria, en esa parte medio que me perdí, no entendí bien. Ahí vamos, dale. Ahí vamos. Espérame que Buenísimo. acá se cierra el ejercicio. Digo, Dale, sí, sí. como bien me dijeron en el chat, es para ver que B es una base, tiene la dimensión correcta y además adentro del generado por B están todos los vectores. ¿No hay audio? Recién yo escuché que me hablaron y creo que escucharon mi respuesta. Sí, sí, yo te escucho bien. Sí, sí, se escuchó perfecto. ¿Sí? Entonces fíjense que B2 hasta Bn pertenecen al generado por B y por lo tanto el generado por B, B2 hasta Bn está contenido en el generado por B, pero esto era una base, o sea que esto era B. Así que tienen la dimensión correcta y son una base. ¿Sí? Son n y generan. Así que, entonces B es base. Hay audio, listo, gracias. Apagar y prender Zoom suele ser la solución. Escucho la pregunta de Sara. Sara era, ¿no? Ah, sí, cuando escribís f Por acá. digamos, sí, un poco más arriba, cuando decís f de b sub n es igual a lambda n por b. Esto, acá. Sí, exacto, sí. Cuando haces ese pasaje no entendí en qué pasó ahí. ¿Qué pasó acá? Usamos la información de esta matriz en realidad. Ah, ok. ¿Sí? Lo que dije acá es, cada columna es escribir f de el vector correspondiente en coordenadas en esta base B. ¿Sí? Entonces, esta columna es f de B en base B. O sea que es 1 por B más 0 por todos los demás. Y ahora, okay. Estos alfas, por eso decía, estos alfas pueden marearte y la idea es que no se van a usar nunca en el ejercicio, entonces acá podríamos poner frutas. Total, no los vamos a usar, pero lo que esto dice es, f de B2 se va a escribir como alguien por B más otras cosas por los otros vectores que en principio no nos importan para nada. ¿Sí? Pero a estos sí necesito que tengan nombre, porque fíjate que después modificamos la base usando estos lambdas. Claro. O sea que estos son los que nos importan. Acá puede decir cualquier cosa. Sería como decir que acá dice alfa 2,2, alfa 2,3, alfa 2,4, pero eso no nos importa. Ah, ok. O sea, eso es como tipo la matriz, la estrellita, pero Matriz escrita estrellita, claro, escrita bien, cuando digamos. multiplicás por los betas. Claro, exacto. Ok, ok. Como no nos importa, por eso digo, acá podría decir alfa, podría poner estrellitas, podría poner A. Al final no nos van a importar. ¿Sí? Y el B es cualquier vector en el que yo evalúe, digamos. O sea, no es. El B es el vector que vino del enunciado. Hay Listo. un B en B no nulo tal que f de B es igual a B. ¿Sí? Ok, buenísimo. Genial. Gracias. De nada.
¿Alguna más? ¿O pasamos al último? Bueno, si me dan un segundo, prendo la luz, porque ya no veo mis hojas y seguimos. Ahí va. Bueno. Y terminamos con el último ejercicio entonces. No sé cuánto espacio me queda para seguir escribiendo. A ver. Bueno, algo queda. Bueno, tercer ejercicio de la guía. ¿Alguien lo pensó ya? Es el 15, con lo cual puede que no hayan llegado hasta ahí. Pero me pareció un ejercicio suficientemente importante y con suficientes sutilezas, no sé si tantas, pero hay un par de cositas, como para que lo charlemos acá. Cosa de que después no diga nada, los últimos 3 ejercicios de la guía ya está, no los hago, que en mi experiencia es lo que suele pasar, porque yo lo hacía, para que lo hagamos. ¿Alguien tiene alguna idea? Incluso si lo resolvió completamente, puede decir alguna idea para empezar. ¿Podríamos escribir a la traza como una combinación lineal de funciones del dual? Ok. Y Que nada, serían mirar las coordenadas de la diagonal, ¿no? Y claro, sumarlas. Ok. exacto. Bueno. ¿Y después? No, bueno, después no se me ocurrió nada. Ok. No sé si eso va a llegar a algún lado. Puede ser. Bueno, como veo que probablemente nadie lo pensó, vamos a ir más o menos despacio. Tiempo tenemos mucho, no me gustaría igual comerme todo el resto de la clase con esto, pero les digo un par de ideas para ir encarando esto, ¿sí? Entonces, tenemos una transformación lineal de k a la n por n en k, o sea, un elemento del dual, que cumple que cualesquiera dos matrices A y B que pongas, phi vale lo mismo si las cambias de orden. ¿Está bien? Y lo que queremos ver es que phi es un múltiplo de la traza. ¿Está bien? Y después lo otro viene más tarde. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que tenemos es esto. Tenemos una transformación lineal en el dual que cuando conmutás las matrices adentro, un producto de matrices, vale lo mismo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, primero que nada, aprovechar eso de alguna forma. Entonces, lo primero que se me ocurre es decir, bueno, phi es lineal. Entonces, esta condición, si pasamos todo para un mismo lado, nos queda así. Y usando la linealidad, nos queda que phi de AB menos BA es igual a 0. Esto para todo A y B en K a la n por n. ¿No? Esto de acá a acá, phi es lineal. Y no sé si esto ya les empieza a hacer sonar alguna campana, algún recuerdo. ¿Sí? Les doy tiempo para que eso aparezca. Entonces, sigo diciendo cosas que se me ocurren. Entonces, ¿qué queremos ver? Bueno, queremos, acá voy a decir literalmente lo que dice el enunciado, queremos ver que existe un alfa en K, tal que phi es igual a alfa por la traza. ¿Hay otra forma de decir esto? ¿Equivalente? ¿Cuándo existe un alfa tal que phi es alfa por la traza? Cuando el conjunto formado por phi y la traza son LD. Cuando phi y la traza son LD. Ok, ¿y eso cuándo va a pasar? En términos de, para dar un poco de empuje para el lado que quiero ir, en términos de subespacios, ¿eso cuándo pasa? Cuando la dimensión del generado es 1. Ok, ¿y eso cuándo pasa? ¿Quiénes son los que son de esta forma? Olvídense de phi. Los generados por atrás. Claro, si miramos a alguien en el subespacio que genera la traza, son todos de esta forma, ¿no? Son un múltiplo de la traza. Entonces, es decir,
queremos ver que phi pertenece a el generado por la traza. ¿Sí? O como bien me decían que la dimensión del generado es 1, bueno, pero ya sabemos que la traza no es nula, ¿no? Hay alguna matriz que no tiene traza nula, entonces el generado por este ya tiene dimensión 1, si cuando le agregas phi sigue teniendo dimensión 1 es porque phi ya estaba en el generado por la traza. ¿Sí? Ok. Ahora bien, pensemos un segundo. Déjenme meditar un segundo qué es lo que quiero decir. Entonces, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, si phi es igual a 0, listo, ¿no? No hay nada que hacer. Si phi es 0, hay un alfa que es 0, tal que phi es alfa por la traza, aburridísimo. Y la transformación lineal 0 vale 0 en A por B y en B por A, así que 0 interesante. Entonces vamos a suponer que phi es distinto de 0. Y acá digo, bueno, necesito, si es que tengo algún criterio para que una transformación lineal pertenezca al generado por otra. ¿Alguien sabe algún criterio? ¿Puedes repetirlo? Sí, que lo que queremos es algún criterio para cuándo pasa esto. ¿Cuándo pasa que un elemento del dual pertenece al generado por otro elemento del dual? Y mi pregunta fue si alguien reconoce de algún lado algún criterio que tengamos para eso. Yo digo que hay que tener presente alguna cosa, pero como no tengo una respuesta, ahí viene. Bien, el núcleo. Tenemos un ejercicio en la guía que es este, que te da cierto criterio para cuando una transformación lineal, o sea, alguien en el dual, no solo una transformación lineal, sino alguien en el dual, está en el generado por otros, ¿sí? Que sería la parte 2. ¿Está bien? En realidad podemos ir a la parte 1, si quieren. ¿Sí? Que es, bueno, tengo phi 1 y phi 2 en el dual menos el 0. Es nuestro caso, porque la traza no es 0 y phi no es 0. ¿Cuándo son linealmente dependientes? O sea, ¿cuándo phi pertenece al generado por la traza? Cuando tienen el mismo núcleo. ¿Sí? O bien, si tengo varias, puedo usar la parte 2 de este ejercicio. Es un ejercicio difícil, pero traten de pensarlo un rato. Es un buen ejercicio de los más bien, entre comillas, teóricos. ¿Sí? No es transponer e invertir matrices, sino que hay que pensar un rato. Entonces, este ejercicio nos dice, en la parte 1, que phi pertenece al generado por la traza si solo si el núcleo de phi es igual al núcleo de la traza. ¿Sí? Entonces, esto desconocido y el núcleo de la traza, bueno, en principio también desconocido, pero no tanto. ¿Alguien sabe cómo calcular el núcleo de la traza? ¿O recuerda algo que hayamos hecho? Por lo menos, si es que sabemos. No si se lo acuerdan, sino si lo sabemos. Y la suma de toda la diagonal tiene que dar 0. Ok. Sí, esto está bien y ahí puedes despejar alguna a partir de las otras. Es cierto. Yo digo que teníamos una... Mi pregunta quizás no estuvo muy bien formulada, sino algo que nos permita usar esto que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos cosas sobre el núcleo de phi. ¿No? Acá tenemos que cualesquiera dos matrices A y B en K a la n por n que agarres, si las haces conmutar y restás, phi vale 0 en eso. ¿Sí? Entonces, acá sabemos algo sobre el núcleo de phi. En principio esto no es tanto un signo de pregunta, sino que sabemos que para todas A y B en K a la n por n, AB menos BA pertenece al núcleo de phi.
¿sí? Y ahora bien, como esto es un subespacio, el generado por todas estas cosas está dentro del núcleo de phi. Entonces, como el núcleo de phi es subespacio, el generado por este conjunto está contenido adentro del núcleo de phi. Y mi pregunta es, ¿les suena esto? ¿Puede ser que haya más cosas en el núcleo? Tal vez. Es una muy buena pregunta esa, para la cual tengo una observación final. Así que esa pregunta va a ser respondida a lo largo del ejercicio. Me ¿Vas a acuerdo. usar algo de anuladores? ¿Puede ser o no? Como tenés la phi que se anula. No sé Quizás si. indirectamente, no lo voy a decir de un modo muy directo, pero en el fondo sí, tenés razón. Siempre que tengamos algo igualado a cero, en el fondo estamos mirando algún anulador de algo. ¿No son las Quizás no matrices muy de identidad? directamente. Perdón, ¿de nuevo? ¿No son las matrices de identidad? Que A por B es igual a B por A. Identidad y otras cosas más. Ok, ahí entendí. Ojo que acá lo que estamos haciendo es agarrar dos matrices A y B cualesquiera y hacer AB menos BA. No estamos pidiendo que AB y BA sean iguales, que Eso da creo que es lo que cero. estás diciendo. Sabemos que phi de esto da cero. Phi de eso da cero. Claro. Si no es lo que decías vos, que es que A y B conmuten, ¿no? Pero acá no sabemos que A y B conmuten. Eso aparecía en el ejercicio 3 de la guía 2. Sí, ahí está. Ahí les empezó a sonar. Si recuerdan, creo que, Sí, y acá voy a recuerdo decir, que gracias Feli, clase del 8 de mayo, y acá un agradecimiento a Feli, porque hizo esta cuenta y me ahorra tener que hacerla a mí. Esa fue la primera vez, creo, que aparecieron estas cosas. Así que ahora que se los dije, seguro se acuerdan. ¿Sí? Pero en la clase de ese día hicimos un ejercicio, Feli hizo un ejercicio, le puso muchísimas ganas y mucho trabajo, y probó en uno de los ejercicios, el 2 de esa clase, que, y miren qué bien que nos viene esto, el generado por AB menos BA, tal es que A y B pertenecen acá a la N por N, es igual al conjunto de matrices C en K a la N por N, tal es que la traza de C es igual a 0. Decime si esto no nos viene perfecto para lo que estamos haciendo, porque ¿esto qué es? El núcleo de la traza. ¿Sí? O sea que esta cosa es el núcleo de la traza. Así que el núcleo de la traza está dentro del núcleo de phi. Qué bien que estamos, porque casi ganamos, ¿no? Esto decía, phi está en el generado por la traza, sí, solo sí, el núcleo de phi es igual al núcleo de la traza, y le acabamos de tirar con un cañonazo para ver que el núcleo de la traza está adentro del núcleo de phi. Y un poco por eso también quería hacer este ejercicio, porque era recordar aquel día en el cual sufrimos tanto, y en este momento decís, qué bueno que hicimos aquella cuenta, ¿no? Uno, porque nos empezamos a acostumbrar a ese mar de índices, y dos, porque si no, esto no sale ni a palos. Y tres, porque me gusta que recordemos el sufrimiento de aquel momento. Bueno, el tema es que queríamos que acá diga igual y dice incluido. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos rematar esto? ¿No? ¿Son iguales? Es mi pregunta. Tenemos que ver que no hay nada que no sea eso dentro del núcleo de phi. Claro, habría que ver que no puede haber nada que no sea eso en el núcleo de phi. El tema es que de phi no sabemos nada, ¿no? Claro, y ahí Agustín me tiró un gran dato que también responde un poco a la pregunta de hace un cachito. Perdón, recién ahora estoy viendo
Entonces, Jorge antes me preguntó, ¿puede ser que haya más cosas en el núcleo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Puede ser que haya más cosas en el núcleo? No sabemos. Sobre phi no sabemos mucho, pero sí sabemos algo, que phi va de K a la N por N en K, y bueno, la traza también. Ahora bien, más cosas que sabemos. Bueno, como bien me dijeron, que la dimensión de K es 1. Genial. Y además sabemos que phi no es 0 y la traza tampoco. ¿Sí? ¿Y esto de qué nos sirve? Si le tiramos con el teorema de la dimensión, n por n, o sea, n al cuadrado, es igual a la dimensión del núcleo de phi más la dimensión de la imagen de phi, y lo mismo para la traza, ¿no? Núcleo más dimensión de la imagen de la traza. Ahora bien, esto no puede ser 0, porque ninguna de las dos es 0. Pero si no puede ser 0, ya es como mínimo 1. Pero la imagen de phi, la imagen de la traza, son subespacios de K, que tiene dimensión 1. O sea que si no son 0, son 1. ¿Está bien? Ese argumento, no sé si creo que acá no lo habíamos usado nunca, es una pavada lo que estoy diciendo, pero es fundamental, ¿no? No sé si Mariano ya lo había usado, pero cuando tenés una transformación lineal que va al cuerpo, si no es nula, la imagen es todo, porque es un subespacio y tiene por lo menos dimensión 1, se acabó. ¿Sí? Entonces, como la imagen de phi y la imagen de la traza están contenidos en K y son subespacios no nulos, son iguales a K. ¿Sí? Y por lo tanto, n al cuadrado menos 1 es la dimensión del núcleo de phi, y es lo mismo que la dimensión del núcleo de la traza. De hecho, este lo sabíamos explícitamente por lo que me dijo antes Nicolás, que decís, bueno, el núcleo de la traza es sumar la diagonal e igualar a 0, de ahí despejas una, ponele A11 es igual a menos A22 hasta ANN, perdón, y todos los demás coeficientes están libres, entonces podés elegir n al cuadrado menos un coeficientes, y el que se fija es el A11, a partir de todos los demás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos subespacios de la misma dimensión, finita, contenidos uno en el otro, son iguales. Entonces, como el núcleo de la traza está contenido en el núcleo de phi y tienen igual dimensión, finita, esto es muy importante, son iguales. Y entonces este conjunto, phi, traza, es LD, y como sabemos que este es no nulo, este es un múltiplo. ¿Sí? Fíjense que si la traza, si acá dijera phi, 0 es LD, no puedo escribir a phi como alfa por 0, ¿no? Acá estamos usando que la traza es distinta de 0. Uy, se me fue la flecha. Si leyeron las ayudas que tiré para hacer el ejercicio 5, estaba esto para empezar, que era, como ninguno de los dos es 0, perdón, siempre podés poner el coeficiente del lado que quieras. Si alguno de los dos fuese 0, no podés poner el coeficiente del lado que quieras, lo tenés que poner del lado no nulo, porque te diría 0 por phi es igual a 0. Phi es igual a 0 a lambda por 0, eso no puede pasar. Alfa por 0, perdón. Y esto es lo que queríamos, ¿no? El ejercicio te decía probar que hay un alfa tal que phi es igual a alfa por traza. Acá los agradecimientos a Feli. Acá el ejercicio que queríamos. Y acá acabamos de probar que existe un alfa en K tal que phi es alfa por la traza. Y por último, fíjense que dice deducir que si phi cumple lo que queríamos que cumpla para todas A y B, y phi de la identidad es n, entonces phi es la traza.
Y eso viene de agarrar esto y decir, más aún, ese tilde no va. Si phi de la identidad es igual a n, por otro lado, tenemos que alfa por la traza de la identidad es igual a n, pero la traza de la identidad es n. ¿Sí? Y entonces alfa es 1. Técnicamente habría que decir que n no es 0. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa. ¿Sí? Y entonces phi es igual a 1 por la traza, o sea que es la traza. Y con eso termina el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decir? ¿Aplaudir a Feli por haberse arremangado y hecho las cuentas aquel día? ¿Nadie quiere decir nada? Bueno. No, que encima me equivoqué con la anotación ese día. Bueno, pero fue obviamente difícil. podía pasar. Dale, escucho. ¿Podría subir un poco a Sí, dale, obvio. a la parte donde decía como la imagen de phi y la imagen de la traza están contenidas en el acá. cuerpo? Y Sí, son exacto. subespacios, ¿no? Ahí está. Sí, es que lo quiero copiar solo eso. Dale, listo, joya. No es que Feli viajó al futuro y lo vio, sino que ese resultado es fundamental. Uno, porque sirve un montón. La traza es una de las herramientas principales del álgebra lineal. Y dos, porque es una cuenta que en algún momento hay que hacer. ¿Sí? Que en algún momento te tenés que sentar y entender bien esa cuenta y matarte contra esos índices, como dijimos ese día, y en algún momento eso paga dividendos, por así decirlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre el ejercicio o cortamos la filmación para que no sea eterna y hacemos consultas. Hoy que siguiendo la moda que nos dejó Mariano, terminamos temprano, que hacía muchísimo que no terminábamos temprano. Aprovecho para repetir que el viernes vamos a hacer consultas. Si llega a haber algún ejercicio parcial o algo que tienen dudas en común entre mucha gente, nos dicen y lo intentamos resolver en común. Y si no, respondemos consultas en 2 sesiones. Una. Aprovechando eso, ya que vimos que se están comunicando bastante entre ustedes, ya sea por Telegram, WhatsApp o lo que sea, fíjense si tienen dudas en común y traten de juntarlas, así optimizamos el tiempo del viernes, ¿no? Si vienen 5 y preguntan 5 veces el mismo ejercicio, para Feli y para mí es un embole, y para ustedes también, porque van a estar ahí esperando y diciendo, pero este ejercicio ya lo vimos, qué sé yo. Entonces, comuníquense entre ustedes, hablen y traten de juntar dudas comunes y estar en grupos, en su grupo de estudio parecido, por así decirlo. Y sobre la pregunta, ¿terminar la guía es mejor que hacer parciales? Sí, ya lo dijimos varias veces, pero sí. Terminar la guía definitivamente es mejor que hacer parciales. Un parcial es una selección que hizo el docente de ese momento, varios docentes, no sé, de ese momento, sobre los ejercicios que se les dio bola en esa cursada, por así decirlo. Y además de que usás un montón los ejercicios de la guía para hacer parciales, si se fijan, miren todas las veces que hoy cité la guía y saqué ejercicios de ahí diciendo, como dijimos en este o en este otro, vale hacer esto. Además de eso, la guía es lo que está siempre, ¿no? Los parciales, quizás a alguien le pintó en esa cursada hablar más de un tema y en el parcial está ese ejercicio y nosotros no le dimos ni bola. Yo les diría más que vayan con la guía, que es lo que está siempre, por así decirlo. Sí, además en esta cursada estamos por el tema de la modalidad de distancia, estamos un poco atrasados y van a ver que los parciales viejos generalmente tienen temas que no entran para este parcial.
Así que nosotros nos vamos a concentrar más sobre las guías que vimos. Así que, nada, eso. Además, sí, cuando estuve buscando ejercicios para esta clase, espera que dejo de hablar así, Jorge, corta la filmación, porque todo esto no nos importa en la filmación, creo.